6, versículo 3. ¿Cuántos de ustedes escucharon la frase a punto caramelo? A punto caramelo. ¿Cuántos escucharon esa frase alguna vez? Poneme la imagen, ¿eh? Vos escuchaste, allá escucharon, acá también. ¿La han dicho alguna vez ustedes esa frase? ¿Y por qué decimos a punto caramelo? ¿Qué queremos decir cuando hablamos o decimos esta frase a punto caramelo? A ver, ¿qué quiere decir usted cuando dice esa frase? Cuando algo está justo ahí. Muy bien, ¿qué más? A punto caramelo. A ver, dígalo. Ahí tenemos un caramelito, mire, para un flan. No sé si se ve, acá se ve mejor. Mire lo que es ese caramelo ahí. Un flan con caramelo y dulce de leche y crema. ¡Qué rico! Bueno, a punto caramelo. ¿Qué más? Es cuando algo está ahí, listo. ¿Qué más? Otra cosa, otra definición. Se volaron todas las definiciones. Bueno, los que lo dicen. Cuando está justo a tiempo. Bueno, muy bien. Uno más, a ver, alguien que quiera agregar una definición. Cuando está ahí justo, ¿no? No está ni antes ni pasado, está en el punto óptimo, ¿eh? La definición es esta, es estar en el punto óptimo, en el momento óptimo, oportuno, ni más ni menos, justo ahí. ¿Saben que Dios quiere llevarte a vos y a mí a tener una vida al punto caramelo? Dios quiere que tu vida esté a punto caramelo, que esté ahí en el momento óptimo, en el momento justo. Dios quiere llevarte a un punto donde vos puedas estar preparado para toda buena obra. Es el punto caramelo a donde Dios nos quiere llevar y Dios utiliza diferentes maneras de hacernos transitar en la vida para que podamos llegar a ese punto caramelo. No antes, porque si estamos antes, estamos medio verdonas ahí, no estamos todavía muy maduros, todavía el caramelo no está demasiado bien hecho. Tampoco después, porque si se pasa la cocción del caramelo, ¿qué pasa? Se quema el caramelo y el caramelo quemado no es muy rico y algo, un olor a quemado justamente, impregna todo. Entonces Dios quiere llevar tu vida y mi vida a punto caramelo. Y vamos a ver cómo Dios lo quiere hacer y cómo Dios lo puede hacer y cómo Dios lo está haciendo probablemente en tu vida y en mi vida. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 3 en adelante. Juan, capítulo 6, versículo 3 en adelante. Esta historia que les voy a contar es una historia muy conocida. También la encontramos en el libro de Mateo y en el libro de Marcos, ¿sí? Pero vamos a usar como referencia el libro de Juan, capítulo 6, versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque Jesús sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Sabe? Un denario era la paga que se le daba en aquel momento al jornalero. El jornalero trabajaba todo el día y cobraba después de trabajar el día un denario. Cuando Felipe está respondiendo, está diciendo, Jesús, ni 200 días de pago, ni 200 días de trabajo van a alcanzar, van a ser suficientes para alimentar a la multitud, para que siquiera cada uno de esta multitud pueda comer un pedacito de pan. Así que fíjense la dimensión de la multitud que había y de la poca escasez que había en relación a lo económico. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5.000 varones. Estamos hablando básicamente de casi 20.000 personas. Y tomó Jesús aquellos panes y habiéndolo dado gracias, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados y asimismo los de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Ese es el milagro de la multiplicación. En este pasaje, básicamente en el versículo 11 y 12, es donde quiero centrarme en esta hora para ver cómo Dios nos va a llevar en diferentes etapas
hasta poder llegar a nuestras vidas y ponernos en un estado de a punto caramelo. Mire la primera parte, versículo 37 de capítulo 6. Capítulo 6 de Juan, ahí estamos. No, 37 no, está mal ahí. Versículo 10. 6:10. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y el número de los que recostaron eran 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes. Mire, la primera parte del proceso que Dios hace en la vida de las personas para llevarnos al punto caramelo es que el Señor nos recibe. Mira, había un muchacho dando vuelta en medio de la multitud. Había una situación de crisis. Había una multitud de 20,000 personas. Estaban cansadas, estaban hambrientas. Jesús estaba ahí con sus 12 discípulos, y cuando él vio, tuvo compasión de la gente. Y la intención de Dios no solamente era predicarle la palabra de Dios, sino darle de comer. Cuando alguien tiene hambre, uno tiene que ayudar y darle de comer. No alcanza a saciar el estómago de hambre solamente compartiendo la palabra de Dios. Cuando uno tiene hambre, tiene que comer comida, ¿sí? Cuando uno tiene frío, tiene que abrigarse. El ministerio que el Señor desarrollaba no era solamente un ministerio donde Él compartía palabra, donde Él solamente daba enseñanza acerca del reino, sino que el ministerio de Jesús fue un ministerio integral. Él se preocupaba por la salud de la gente, Él se preocupaba por las personas que tenían hambre, Él se preocupaba por los que tenían frío, Él se preocupaba por los desamparados. O sea, el Señor veía a la persona y la veía como un ser integral. Y la respuesta que el Señor le daba a través de su ministerio era ayudar a la persona en sus diferentes necesidades. Esta gente tenía hambre. Por lo pronto, lo único que el Señor podía hacer, además de compartirle las verdades del reino, era darle de comer. Ahora, la plata no alcanzaba para eso, ¿sí? Y los 5 panes y los 2 peces tampoco alcanzaban para alimentar a 20,000 personas. ¿Cuánto gastamos hoy para alimentar a nuestra familia mensualmente? Más o menos, ¿cuánto gasta usted? A ver, tira un número. Para comer más o menos bien. No digo que tiramos manteca al techo ni que comemos caviar, pero ¿cuánto usted gasta en el mes para comer? Un poquito de verdura, un poquito de carne, si se puede algún pescadito ahí o lo que haya. ¿Cuánto gasta usted? ¿10,000 pesos gasta por mes? ¿Nos alcanza 10,000 pesos? Ni para empezar, ni para el puchero nos alcanza. ¿20,000 pesos? Tampoco 20,000. Bien, ¿30,000? Tampoco. ¿Qué comen ustedes? 30,000 pesos no alcanza para comer. ¡Epa! ¿Qué pasa? ¿Tiramos un 40? ¿50? ¿Más todavía? Dios bendiga a Argentina, ¿me? Oremos por Argentina. Por mes. Por mes. 140, 150 por... Invítenme a comer a su casa. Que comen bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Bueno, 140. Fíjense que era imposible tener ese dinero, y con ese dinero ustedes están comiendo una familia tipo 4 o 5 personas, ¿no? Más o menos. Acá eran 20,000 personas. Por lo tanto, 150,000 pesos no le iba a alcanzar ni para comprar un poquito de pan para cada uno de ellos. Entonces dice que estaba en medio de la multitud un muchacho, y lo ve Andrés y dice: este tiene 5 panes y 2 peces, y el Señor, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es lo que hace con nosotros. Dice que el Señor recibe a Andrés con el muchacho, y cuando el muchacho le presenta lo que tiene en las manos, que eran 5 panes y 2 peces, el Señor lo primero que hace es recibir eso. No rechazó eso. No rechazó los 5 panes y los peces y dijo: esto no sirve para nada, esto no va a alcanzar. Dice que el Señor los recibió. ¿Sabe? Lo primero que Dios hace en nuestras vidas para llevarnos al punto caramelo es recibirnos. Hay un pasaje en la Escritura muy interesante. Ahí está Juan capítulo 6, versículo 37, dice el Señor: a los que a mí vienen, yo no los echo fuera. ¿Sabe? Lo primero que el Señor hace para comenzar a llevarnos en ese camino, para llegar al punto caramelo, es recibirte. No importa la condición en cual vos llegaste a Cristo. No importa la manera en la cual vos viniste, no importa la edad que tenías cuando llegaste a Él. Cuando vos viniste a Jesús y entregaste tu corazón a Él, lo que primero que el Señor hizo fue recibirte. Es darte la bienvenida a la familia. Es decirte: qué bueno hijo, qué buena hija que viniste, te estaba esperando. Qué bueno que estás acá ahora conmigo, ahora sos parte de mí. Qué bueno que ahora somos una misma familia. Y qué lindo es cuando uno es bien recibido por otro. Qué lindo cuando uno llega a un lugar y te reciben bien, te reciben con amor. Cuando te estaban esperando y que de alguna manera estaba todo ornamentado esperando tu llegada, y cuando vos llegaste te sentiste como en casa, porque sentí que te están recibiendo.
Ahora, diferente es cuando uno se siente rechazado en un lugar. Qué feo llegar a un lugar y uno siente como que cayó mal, ¿no? Sapo otro pozo ahí. Como que, medio como que no le gustó mucho que venga. No sé si alguna vez alguien experimentó esa sensación de sentirse rechazado, rechazada, ¿no? Qué feo que es, qué duro que es. Pero todo lo contrario es cuando uno se siente recibido. ¿Sabe? Jesús vio a este muchacho, vio la multitud, vio a los discípulos, vio los 5 panes y 2 peces, y en vez de rechazarlo, lo primero que Jesús hizo fue recibirlo. Dice que el Señor, en Juan capítulo 6, versículo 11, dice, y tomó Jesús aquellos panes y aquellos peces. ¿Sabe? Lo primero que el Señor hace para llevarnos al punto caramelo en nuestra vida es recibirnos, tal como nosotros estamos, tal como llegamos, de la manera en que estamos. El Señor te abraza y te dice, bienvenido, hijo, bienvenido, hija. Número 2, lo segundo que el Señor hace en este pasaje es, toma los panes y los peces y lo levanta al cielo. Lo levanta al cielo. ¿Sabes? Una acción de que Jesús te comienza a levantar y te comienza a tocar tu vida de tal manera que lo que vos eras, ahora comenzás a dejar de serlo para ser un poco mejor. ¿Sabe? Me encanta esta ilustración. Dice que el Señor toma el pan y lo levanta, lo presenta al Padre. ¿Sabe? Mi vida cuando llegó a Cristo, tu vida cuando llegó a Cristo llegó -10. Llegó golpeada, cabizbaja, estábamos todos en pecados. El pecado nos llevaba a la muerte, veníamos de vidas sufridas, de vidas golpeadas. Probablemente veníamos por un montón de situaciones duras. Pero cuando llegamos a Jesús, Él nos recibe, y no solamente nos recibe, sino que comienza a cambiar nuestra vida, nos comienza a levantar. ¿Sabe? Nos saca de donde estábamos ahí bajo, tirado, ahí abandonado, decepcionado, ahí estábamos todos dolidos, todos lastimados, todos golpeados. Y dice que Él ahora nos levanta y nos presenta al Padre. Me hace acordar a la figura del buen samaritano. ¿Se acuerdan la historia del buen samaritano? Cuando este hombre iba camino ahí y le roban los ladrones y lo tiran y lo dejan por muerto en el camino, ¿no? Dice que viene el buen samaritano y el buen samaritano no solamente lo ve tirado en el camino, lastimado, casi medio muerto ahí, totalmente golpeado. Dice que él toma la actitud que tomó Jesús. Dice que lo levanta al que estaba moribundo y lo pone sobre el burro, sobre el asno, y lo lleva a un lugar para que sea restaurado. ¿Sabe? Eso hace Jesús con nuestras vidas. Él te recibe, pero no te deja en la condición en la cual vos llegaste a Él. Él comienza a trabajar en tu vida, Él comienza a levantar tu vida, Él comienza a dar sentido, significado a tu vida. Él te presenta al Padre y dice, Padre, acá está lo que tú me has dado. Lo he recibido, no lo he echado fuera, Señor. Hay un plano, hay un proyecto, hay algo poderoso que vamos a hacer en la vida de este hombre, de esta mujer. Dios comienza a levantar tu vida de donde vos estabas, porque el poder de Dios tiene poder para revertir cualquier situación negativa en nuestras vidas. Él te levanta. Él te levanta. Para el mundo éramos como un trapo de piso, de inmundicia. Mucha gente caminaba por encima de nosotros. Mucha gente nos pisoteaba, mucha gente hablaba mal, mucha gente nos maldecía. Mucha gente nos lastimaba, pero el Señor no viene a pisotearnos, el Señor viene a recibirte y viene a levantarte donde vos estás para ponerte en un nuevo lugar. Y esto es lo que el Señor hizo, tomó estos panes, los recibió y no solamente los recibió, ahora lo levanta y lo presenta al Padre. ¿Sabe? Tu vida y mi vida está bajo la mirada de Dios, del Padre de los cielos, de tu Creador. Y cuando Dios te mira, cuando Dios nos mira, Dios te mira con amor. Número 3, lo tercero que hace, Él dice que el Señor bendice estos panes y peces. Lo recibe, lo levanta y ahora lo bendice. Padre, gracias. ¿Sabe? Gracias. Esa bendición produjo un milagro, que fue el milagro de la multiplicación. ¿Sabe? Dios te recibe, Dios te levanta, pero lo tercero que Dios hace en este proceso de llevarnos al punto caramelo es que Dios comienza a bendecir tu vida. ¿Cuántos han recibido alguna bendición de parte de Dios desde el día que lo conocieron? ¿Cuántos han visto algún milagro de Dios a favor suyo? ¿Cuántos han visto alguna maravilla que Dios ha hecho en tu vida? Porque Dios no solamente te recibe y te levanta, sino que Dios comienza a bendecir tu vida. Dios comienza a soltar su amor, su milagro, su bendición a favor nuestro. Porque nuestro Padre es Padre de toda bendición y lo que Él sabe hacer mejor es bendecir a sus hijos, bendecir a sus hijas. Por eso que no solamente Él me abraza y me recibe y no solamente me levanta, sino que comienzo a experimentar el poder de Dios obrando en mi vida y obrando en mi familia, en mi hogar. Esa se llama la bendición de Dios. Cada día es una bendición de Dios.
Cada vez que respiramos es una bendición de Dios. Cada vez que ponemos un plato de comida sobre la mesa es una bendición de Dios. Cada vez que podemos abrazar a nuestros hijos, verlos descansar es una bendición de Dios. Porque Dios quiere bendecirte. Y el deseo del Padre es que tu vida cada vez esté mejor y cada vez te vaya bien. Porque Dios te ama y como Padre Él quiere lo mejor para sus hijos. Entonces en esta historia lo primero que vemos es Jesús nos recibe, Dios nos recibe, Él nos levanta, pero lo tercero, comienza a bendecir tu vida. Podríamos pasar varias horas en esta noche contando alguna bendición, solamente una bendición que Dios ha hecho sobre nosotros. Y estaríamos acá por lo menos con 30, 40 bendiciones diferentes, ¿verdad? Y podríamos hacer una vigilia, y vamos a hacer un día una vigilia de bendición, una vigilia donde vamos a contar las bendiciones de Dios. No vamos a contar las cosas que todavía nos faltan o las cosas malas que todavía tenemos ahí luchando, sino vamos a contar las bendiciones que ya tenemos y que ya recibimos de Dios. Y podemos estar toda una noche contando las grandezas de Dios, porque Dios te quiere bendecir. No olvides nunca esto. Dios te ha recibido, Dios te ha levantado, pero Dios te quiere bendecir todos los días. Amén. Número 4. La cuarta cosa que pasa, el cuarto paso del proceso. Este es el más difícil. Marcos capítulo 6, versículo 41, dice que en esta historia que Jesús tomó el pan y lo partió. ¿Sabe? Para llegar al punto caramelo no solamente se trata de que Él me reciba, que Él me levante, que Él me bendiga. Tiene que llegar un punto en nuestra vida donde tenemos que ser quebrados, quebrantados. Dice que Jesús tomó el pan, Marcos 6, 41 en la segunda parte, dice, y Jesús partió el pan. ¿Sabe? Esto tiene mucho que ver con dos pasajes de la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 30. Juan capítulo 3, versículo 30, dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe, baje. No se trata de cuán grande soy yo. Se trata de cuán grande es Él en mí. No se trata cuánto la gente pueda ver de mí, sino se trata cuánto la gente pueda ver de Dios a través de mí. Y para eso tenemos que ser quebrantados en la vida. Muchas veces tenemos que pasar por situaciones donde nos hacen humillarnos, nos hacen bajar los decibeles, nos hacen bajar el orgullo, la arrogancia, la soberbia, la altivez que muchas veces tenemos en el corazón, en la mente, en la vida, para que nosotros dejemos de ser y que cada vez Cristo sea más a través de nosotros. Eso se llama quebranto. Acá el autor dice, es necesario que nosotros menguemos para que Él pueda crecer en nuestras vidas. Mire lo que dice Juan capítulo 12, versículo 23. Lo ilustra de otra manera maravillosa. Juan capítulo 12, versículo 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y, ¿qué dice? Y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto llevará. ¿Sabe? Hay una etapa en nuestro progreso para llegar a punto caramelo en donde se llama quebrantamiento. En donde el Señor toma nuestra vida, que la recibió, que la levantó, que la bendice, pero toma nuestra vida ahora y la quebranta. Nos hace pasar por procesos duros, difíciles, no para destruirnos, no para castigarnos, no para maltratarnos, sino para sacar de nosotros lo mejor. El grano tiene que caer en la tierra. Si este grano va a servir, es un grano que tiene que caer y tiene que morir, porque a través del proceso de la caída y de la muerte es donde este grano puede multiplicarse, puede fructificar. Pero si el grano no cae en tierra y no muere, entonces no puede dar frutos. Esta parte del proceso es la parte que menos nos gusta y que muchas veces más resistimos, la parte del quebranto. No había posibilidad de que la multitud comiese aquel día, a menos que el Señor partiera el pan. Él había recibido el pan y los peces, Él lo había levantado y presentado al Padre, Él había orado para bendecirlo, pero tuvo que llegar el momento de partir el pan para que a través del partimiento pudiera ser repartido a las diferentes personas que necesitaban comer aquel día. ¿Sabe? Para que tu vida y mi vida fructifique y nuestra vida pueda ser de bendición a otras vidas, el quebrantamiento, el quebranto es parte de ese proceso en el cual Dios nos va a hacer pasar.
va a haber un momento en la vida donde vamos a ser quebrantados. Jesús tuvo su momento en el Getsemaní. Fue un momento crucial. Fue un momento crítico. Fue un momento de quebranto, a tal punto dice que Jesús lloraba y sus lágrimas eran como grandes gotas de sangre. Y él expresó, y ustedes saben el pasaje, él expresó diciendo: Padre, si fuera posible que pase la copa esta, que pase, yo no quiero ir a la cruz. Si fuera posible, líbrame de esto. Hay muchos quebrantos y a veces en nuestra vida: Padre, si fuera posible que esto no me toque, si fuera posible que esto no me pase, si fuera posible que aquello no me suceda, si fuera posible que... Pero el Señor muchas veces dice: mi voluntad es que pases por ese quebranto. Jesús dijo: Padre, que no sea hecha mi voluntad, que sea hecha tu voluntad. ¿Sabe? Cuando la voluntad de Dios está por encima de nuestra voluntad, siempre la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Y aunque en el momento del quebranto y en el momento del dolor, de las situaciones difíciles no lo entendamos, si la voluntad de Dios se cumple en nosotros, será para bendición y para nuestro crecimiento espiritual. El quebranto es parte de la vida y el quebranto es parte del proceso en el cual Dios nos pone para llevarnos a punto caramelo. En algún momento el caramelo comienza a hervir. En algún momento el caramelo comienza a calentarse, a tomar forma, tomar color, ¿no? Y eso se hace a alta temperatura. ¿Sabe? En tu vida y en mi vida el quebranto va a llegar. Y no solamente una vez, va a llegar muchas veces. Pero es necesario el quebranto para que podamos llegar a la última parte del proceso, al punto caramelo. La última parte del proceso es que Jesús se reproduzca y se multiplique a través de tu vida. ¿Sabe? Esta gente estaba, 20.000 personas ahí hambrientas. Los discípulos estaban limitados, condicionados, no tenían ni plata, no tenían recursos para alimentarlos. Pero vio un muchacho que vino con 5 panes y 2 peces, el Señor lo recibió. El Señor levantó eso, lo bendijo, pero llegó un mundo que lo partió. Y cuando lo partió, fue ahí donde pudo repartir ese pan y toda la multitud pudo comer y saciarse, y sobraron aquel día 12 cestas llenas de panes y peces. ¿Sabe? Dios quiere que tu vida y mi vida sea vidas de bendición a otros. Pero para eso el Señor tiene que quebrantarnos. Para que al morir la semilla, al menguar nosotros y a la gloria de Dios manifestarse a través de nuestras vidas, la vida de Jesús pueda llegar a otros a través de tu vida. Porque nosotros somos canales de bendición a otros. No solamente Dios me bendice a mí, Dios quiere que a través de mi vida bendijamos a otras personas. Y para eso tenemos que menguar, tenemos que morir a nosotros, tenemos que pasar el quebrantamiento o el quebranto. Y una vez que eso sucede, la semilla comienza a multiplicar y a fructificar. ¿A cuántas vidas Dios quiere que toques con tu propia vida para bendecir? ¿Cuánta gente está esperando que vos y yo le podamos dar una palabra de bendición, les podamos ministrar una palabra de Dios para que puedan salir de donde están? ¿A cuánta gente Dios quiere llegar a través de tuyo, a través de tu vida, de tu familia? Hay un proceso. El fin de Dios es llevarnos a punto caramelo. ¿Y cuál es el punto caramelo? Es cuando tu vida se multiplica para ser de bendición a otras vidas. Ser cristiano para mí mismo no sirve. Ser cristiano para mi propio provecho, mi propia bendición, no es el plan de Dios. Ser cristiano desde una perspectiva egoísta, individualista, no es algo que a Dios le interesa. A Dios le interesa bendecir mi vida para que a través de mi vida Él pueda bendecir a otras vidas. A Dios le interesa que a través de su iglesia podamos multiplicarnos y llegar a otras ciudades, a otras familias, a otras personas con el mensaje de salvación. Porque el plan de Dios no es solamente que seamos salvos nosotros, el plan de Dios es salvar a toda la humanidad. Y lo quiere hacer a través de tu vida. Entonces, el proceso es un proceso interesante porque ya Dios nos ha recibido, somos parte de la familia. Dios ya nos ha levantado, ya no estamos en el piso tirado en el pecado, Dios nos ha puesto en un lugar de privilegio, dice que estamos sentados en los lugares celestes con Él, somos herederos y coherederos con Cristo, ¿no? Estamos en un lugar alto, estamos cerca del Padre,
tenemos acceso a Dios, podemos orar, hablar con Él, estudiar su palabra, podemos tener una relación de padres e hijos, estamos ahí arriba. Además, somos bendecidos por Dios. La bendición de Dios se renueva cada mañana, su misericordia se renueva cada día para bendecir tu vida y estar a tu favor. Pero también Dios quebranta para pulirnos, para mejorarnos, para sacar de nosotros lo mejor y desechar lo peor, a fin de que se cumpla el último paso, que es que vos bendigas la vida de otros en el nombre de Jesús. Y me encantó ver esta forma, porque de eso se trata el punto caramelo. Se trata de, cuando el caramelo está listo, en el momento óptimo, disfrutarlo, comerlo y deleitarse de ese sabor, de ese color, ponerlo en un postre ahí y disfrutar de esa comida tan rica. Pero esa comida tuvo que pasar por un proceso. Y cuando pasó el proceso, entonces ahora nos permite poder disfrutarla. ¿Sabe? Tu vida tiene que ser un disfrute para otros. Tu vida tiene que ser una vida que refleje la obra de Cristo en vos. Para que al ver otros lo que Cristo ha hecho en tu vida, ellos también puedan creer y puedan dar el mismo paso de acercarse al Señor, para que sean recibidos por Él y comiencen en ellos el proceso que Dios está desarrollando en nosotros. Entonces, el desafío en esta noche es, ¿en qué parte del proceso estás? ¿En qué etapa estás? ¿Estás recién arrancando y fuiste recién recibido? ¿O estás arriba, levantado? ¿O estás en el punto de la bendición? ¿O estás en un punto del quebranto? ¿Estás pasando por cosas que te están quebrantando, lastimando, doliendo, que de alguna manera te están probando? ¿O ya tu vida es una vida que se está multiplicando, es una semilla que se está fructificando y que está siendo de bendición a otros? ¿En qué punto del proceso estamos? El objetivo de Dios es que tu vida y mi vida estén a punto caramelo. Nos ponemos de pie en esta noche. Vamos a participar de la Santa Cena. Le voy a pedir a Mabel si puede pasar. Le voy a pedir a Mailén que pueda pasar. Vení, Mailén. Vamos a dejar a algunos jóvenes que nos bendigan con la mesa del Señor. Y cuando tomemos la copa y el pan en esta noche, que simboliza el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, ayúdanos ahí con la Santa Cena. Piense que eso que están ahí, esos elementos sagrados para nosotros, conmemorativos de la obra del Señor, fueron el resultado de una obra que Dios empezó en Jesús y que terminó Jesús. La muerte de Cristo en la cruz y la resurrección de Cristo hizo factible que el Evangelio y la salvación pudiera llegar a todas las personas, de las cuales nosotros somos unos privilegiados de tenerla. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, si la semilla no hubiese caído en tierra y hubiese muerto, jamás se hubiese fructificado. Pero a través de la muerte y sacrificio de Jesús y de la resurrección de Cristo, y por medio de los discípulos, dice que el Evangelio comenzó a llenar toda la tierra. Y la palabra de Dios comenzó a alcanzar vidas que antes no había alcanzado. Tu vida tiene que ser una vida que bendiga a otros de una manera especial. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle?